Hola psiconautas, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo yo sin sentarme aquí a grabar? La verdad, como yo voy adelantando y voy grabando episodios y si son entrevistas, pues las edito y las subo y listo, pues hacía rato que no me sentaba por aquí. Escucharéis mi voz un poquito diferente, pues porque estoy con una alergia que es lo que tiene estar respirando medio desierto del Sáhara cada semana. Donde vivo y con todas las borrascas que nos hemos comido desde finales de noviembre, ando yo respirando arena y yo que nunca he sido alérgica, pues voilà, alergia al canto. Así que escucharéis mi voz un poquito diferente. Bueno, daros la bienvenida a todos y a todas a este espacio que ya sabéis que se llama Mujer Psicodélica. Soy Marina Feules, la presentadora por si es la primera vez que estás por aquí. Y ya llevo 3 años haciendo este podcast para todas las personas que lo quieran escuchar, con el ánimo de divulgar información sobre psicodélicos, sustancias variadas, como puede ser cannabis también, temas de neurociencia, reducción de riesgos en la toma de sustancias y traer pues, cosas que creo que pueden ser útiles desde todos los puntos de vista que se me ocurren, la verdad. A veces se me queda algo, la verdad, pero bueno, yo lo intento. Así que hoy quería hablaros de algo que para mí es bastante personal y que creo que tiene mucho que ver con la última entrevista publicada que le hice al doctor Luis Acosta, que ya sabéis que hasta ahí está publicada, la dejaré vinculada también en las notas del episodio para que la podáis escuchar si queréis, que era un asunto sobre autismo y psilocibina, ¿vale? Que él redactó un paper observacional de un estudio que hizo sobre los efectos que tenía la psilocibina en niños con autismo. Autismo de grado 3, que es el que es más incapacitante, ¿vale? Que todos son incapacitantes, todas las neurodivergencias tienen un nivel de incapacidad, pero hay gente que dice que son neurodivergencias funcionales, etcétera, bueno, o autismo funcional, que eso no sé hasta qué punto eso es verdad. Quiero advertir que yo no soy experta en nada de esto, ¿vale? Yo no tengo ni idea, la verdad. Pero hace una semana, recibí un resultado que llevo toda la vida esperando sin saber que lo estaba esperando, básicamente. Bueno, pues el diagnóstico, que no es un diagnóstico como tal, que sería una detección en este caso, sería altas capacidades con rasgos autistas. 6 palabras, que realmente son 5, que por separado pues la gente las escucha y no entiende bien, pero juntas explican décadas que yo he tenido de preguntas pues sin respuesta, ¿no? Y yo no lo cuento como una declaración de identidad, ni para dar pena, ni para, chulear a lo mejor, porque hay gente que piensa que una detección de altas capacidades es una cosa que vas por ahí luego tirándosela a la cara a la gente, pero para nada. Lo cuento porque el proceso de entender cómo funciona tu propio cerebro y lo que puedes hacer con toda esa información es exactamente el tipo de conversación que quiero compartir con vosotros. Y porque hay una pregunta que llevo tiempo, ¿no?, queriendo explorar pues, con bastante trabajo, ¿no? Y es, ¿puede el cannabis y los psicodélicos ser herramientas legítimas para gestionar un cerebro neurodivergente? Bueno, pues hoy voy a intentar responderla con algo de evidencia, pero hay que entender primero de lo que estamos hablando, ¿no? Que realmente que no es un concepto, insisto, que lo de neurodivergencia funcional no existe en el DSM y no se trata así, ¿vale? Pero para que nos entendamos, somos personas que tenemos una neurodivergencia detectada y que seguimos más o menos con nuestra vida sin necesidad de demasiado apoyo, ¿vale? Que eso es más o menos lo que vendría a ser lo que yo considero una neurodivergencia funcional, pero que, insisto, que tiene matices, ¿vale? Entonces, el término neurodivergente no es un diagnóstico clínico, es un paraguas como concepto que nació en los años 90. Pues se impulsó además por la propia comunidad autista para describir cerebros que procesan el mundo de forma estadísticamente diferente al promedio, sin que eso necesariamente implique un déficit o algo algo que estuviera mal, ¿vale? Dentro de ese paraguas pues, caben el autismo de bajo apoyo, que sería el nivel 1,
todas las personas que tienen TDA o TDAH, las altas capacidades, la dislexia, la dispraxia y otras variantes de carácter neurológico, ¿vale? O sea, lo que quiero que entendáis es que una neurodivergencia es una diferencia de software. Vamos a pensar que tenemos un programa diferente. Entonces, pues como pasa con los ordenadores, hay sistemas operativos como puede ser los de Apple o los de Windows o yo qué sé, hasta de código abierto o pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada persona, pues las personas, digamos, neurotípicas tienen un sistema operativo tradicionalmente pues muy común, vaya, que se comportan de una manera similar, ¿no? Pero los neurodivergentes, cada uno en su caminito, pues tiene un software diferente y eso nos hace enfrentar la vida pues de otra forma y pues hay a veces que se complica y hay veces que incluso tenemos ventaja, ¿vale? Pero no es cuestión de verlo de esa forma, ¿vale? Los blancos, los negros, sino entender simplemente que tenemos una forma de procesar la vida diferente y las percepciones y demás, ¿vale? Entonces, lo que me ocupa a mí, que es lo que se me detectó, no sería una doble excepcionalidad porque no es un autismo puro, o sea, no son rasgos autistas que las altas capacidades no explican, ¿vale? Pero si me hubiesen detectado autismo puro y altas capacidades sería una doble excepcionalidad. También pasa que hay triple excepcionalidad, es decir, que hay personas que tienen, por ejemplo, autismo, TDAH y altas capacidades, por ejemplo. Sería pues 3 de todas esas opciones, ¿vale? En adultos con un cociente intelectual elevado pueden mascarar dificultades atencionales o sociales, mientras que un perfil autista puede mostrar una gran coherencia lógica y pensamiento profundo sin requerir altas puntuaciones cognitivas. La paradoja cruel de tener, pues eso, una neurodivergencia de alta capacidad y rasgos autistas es que el cerebro que más compensa también es el que menos se detecta. Y eso tiene consecuencias que en mi caso duran décadas, en el mío y en el de muchas personas, ¿vale? Por ejemplo, la coexistencia del TDAH y el autismo, que hoy día se conoce como AUDHD, que eso es en inglés, Autism en TDAH, o no sé si mis notas tienen la traducción real, pero es como normalmente lo leo. Es mucho más común de lo que se creía. Aproximadamente entre el 40 y el 70% de los individuos con autismo también cumplen criterios para TDAH y viceversa. Esta superposición de neurodivergencia genera una interacción compleja de síntomas, hipersensibilidad sensorial elevada, dificultad ejecutiva y desafíos en la comunicación social. Un apunte. La categoría de Asperger desapareció del DSM-5 en 2013, ¿vale? Que esto es una cosa que mucha gente que no sabe absolutamente nada de autismo sigue denominando como esta, digamos, cultura popular de que el autismo se relaciona con la película, por ejemplo, Rain Man, o, por ejemplo, con Sheldon Cooper y todo este tipo de... Porque, por ejemplo, en Big Bang Theory, en esta serie donde sale el personaje de Sheldon Cooper, jamás se ha hablado de una neurodivergencia. Es decir, él es así, se plantea así y el que sabe un poquito se da cuenta de que pues, es una persona que probablemente tenga autismo y altas capacidades. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando desapareció en 2013, cuando se unificó todo bajo el concepto TEA, trastorno del espectro autista, ¿vale? Son las siglas del trastorno del espectro autista. Esto ha sido pues un arma de doble filo. Por un lado elimina la jerarquía diagnóstica y por otro borra matices clínicos que muchos profesionales aún creo que necesitan. Pero bueno, esto basándome en mi investigación, por supuesto, cualquier persona que esté escuchando esto, recordar que yo no soy especialista de esto y yo simplemente he sido una persona recién detectada que creo que es importante hablar de esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo te lanzo una pregunta, tú que me estás escuchando, ¿no? Yo qué sé, de repente puedes pensar cuántos años llevas siendo demasiado de algo para gente, ¿sabes? Para la gente a tu alrededor, o no suficiente de eso mismo para otros. Bueno, pues yo te lo lanzo así para que tú hagas una reflexión por si acaso, ¿vale? Porque ahora mismo sí es cierto que en el momento que yo he entrado en este mundo, yo he sido la primera persona que me he dado cuenta de del prejuicio que tengo con eso, como todos los seres humanos creo que al final, ¿sabes? Sobre todo si no tienes a nadie cerca o no has convivido de cerca con estas neurodivergencias, ¿no? Entonces, al final,
durante muchísimos años yo he visto a mi alrededor personas que se detectaban, ¿no? Que de repente pues sentían que algo no iba bien y seguían el proceso hasta encontrar pues efectivamente qué es lo que les pasaba, ¿no? Y entonces a mí mucha gente me venía, gente conocida y que me aprecian y que saben quién soy, pues me decían, ¿por qué tú no te haces una detección? Porque parece que encajas en este perfil. Y yo, honestamente, lo rechazaba de todas las maneras que se me ocurría. O sea, yo era obviamente educada y decía, bueno, creo que no estoy en ese momento o no creo que yo pertenezca a esto tampoco. Y internamente me daba una rabia tremenda de decir, pero ¿cómo voy a ser yo neurodivergente? O sea, ¿qué va? Si yo soy completamente normal. Entonces esto tiene una explicación y por lo menos es la explicación que yo le he encontrado. Una persona neurodivergente, un niño neurodivergente cuando crece, tiene un software distinto y nadie lo sabe detectar. O ahora ya hay más herramientas en los colegios y la verdad que me alegro por ello. Pero en la época que yo crecí, intentaban pasarnos a todo por el mismo rasero, realmente. Entonces, todo lo que fuera diferente, salvo que hubiera efectivamente un deterioro cognitivo o un desarrollo cognitivo más lento que requiriera pues clases particulares o una atención diferente que entonces si se les notificaba a los padres, el resto de cosas se quedaban en el mismo cubo, ¿no? Se metía todo ahí en el mismo saco y ya está. Entonces, claro, yo he sacrificado muchas cosas. Ahora soy consciente, ahora estoy pasando el proceso que le llaman el duelo neurodivergente. En el momento que tú tienes la detección, tú ahora tienes que empezar a entender, o sea, no tienes por qué, o sea, pero es lo más natural, ¿no? Que pasar a ver tu vida, ¿no? Y rememorar tu vida y entender diferentes episodios de tu vida con esta nueva lente. Que no es victimizarse, que no es que vayas a vivir una vida diferente. Significa que necesitas entender por qué pasaron ciertas cosas en tu vida y por qué llegaste hasta aquí, pues con mucho sufrimiento en muchos casos, ¿no? Entonces, en mi caso era como un rechazo absoluto de decir, ¿cómo puede ser que yo me haya sacrificado tanto para ser normal y ahora me digan que no voy a ser, que no soy normal? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Eso no puede ser. Y entonces lo rechazaba de lleno y también he usado las mismas cosas que dice la mayoría de gente. ¿Qué necesidad de ponerse etiqueta? Ahora todo el mundo es autista, bla, 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 bla. Lo que se tiene que entender es que la comparativa que alguien usó en un momento determinado que leí me resonó bastante y es, ahora no hay más estrellas en el cielo, es que tenemos herramientas que permiten verlas. Pues esto es lo mismo, no hay más autistas que antes, los autistas siempre han estado ahí, o todas las personas neurodivergentes han estado ahí, pero ahora tenemos herramientas para detectarlas y cada vez se accede mejor a esas herramientas y hay mayor nivel de detección. Entonces, si te sirve esto de algo, ¿sabes? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la psicodelia? Bueno, espérate un poquito que te voy a llevar para allá, ¿vale? Pero tengo que exponerte en un contexto, ¿no? Entonces, voy a hablar de mi neurodivergencia por si les resuena a alguien al otro lado. Altas capacidades no es sinónimo del coeficiente intelectual elevado ni de ser muy listo. Es una forma cualitativamente diferente de procesar, sentir y relacionarse con el mundo. Más allá del coeficiente intelectual, muchas personas con altas capacidades viven o vivimos en una combinación de intensidad cognitiva, emocional y sensorial que nos coloca en el margen de lo que se espera. No es solo ser muy listo, sino tener un perfil complejo que a menudo se acompaña del burnout, el burnout famoso de estar quemado, ¿no? De quemarte fácilmente porque la gente no te entiende, ¿no? La incomprensión del entorno, la sensación de sentirte raro. Y lo más importante es que no se trata de un extra sobre un cerebro estándar, es una arquitectura completamente diferente con sus propias fortalezas y sus propios pues, costes, ¿no? Al final. Bueno, aquí entra uno de los marcos teóricos más interesantes y más ignorados para entender las altas capacidades, que es la obra del psiquiatra polaco Kazimierz Dabrowski, que pues vivió de 1902 a 1980. Describió que lo que llamó sobreexcitabilidades, o sea, que serían respuestas neurológicas innatas que van sobre y más allá del promedio en intensidad, duración y frecuencia, no como patología, como constitución, es decir, volvemos a la idea de un software, ¿vale? Según él, quien manifiesta varias formas de sobreexcitabilidad percibe la realidad de forma diferente, más fuerte y más multidimensional. Entonces, bueno, identificó como 5 tipos: la psicomotora, la sensorial, la intelectual, la imaginacional y la emocional.
Las personas más propensas a esta sobreexcitabilidad son las personas superdotadas o de altas capacidades, y dentro de ellas, especialmente las doblemente excepcionales, como comentaba antes, ¿no? Gente que tiene un diagnóstico de TDAH o autismo, además de las altas capacidades. Lo que hace esto relevante para este episodio, las sobreexcitabilidades, perdón, porque es una palabra larga y difícil, explican algo que muchos adultos de altas capacidades hemos vivido sin nombre. La sensación de que todo nos afecta más. El arte nos conmueve demasiado, es tremendo, ¿no? Las injusticias nos duelen un montón, el ruido nos molesta muchísimo, las ideas nos absorben tremendamente, ¿no? Y no es drama, es simplemente que nuestra neurología es distinta. Otro concepto clave, por ejemplo, en el perfil de altas capacidades, es la disincronía, que es el desarrollo intelectual, emocional y social que no ocurre de forma paralela. Una persona, por ejemplo, puede tener 35 años, la capacidad analítica de un investigador senior y la gestión emocional de un adolescente en situaciones de estrés. Y no porque sea inmadura, es porque su cerebro creció a velocidades diferentes en distintos carriles, es como si fueran en vías diferentes. Los adultos doblemente excepcionales a menudo luchan con la duda sobre sí mismos, el síndrome del impostor o dificultades en entornos laborales que exigen conformidad estricta. Yo soy esas personas. El perfeccionismo y este burnout, este síndrome de estar quemado, ¿no? Son frecuentes, así como la sensación de estar fuera de lugar, un poco como que somos superdotados, pero con dificultades de habilidades sociales o dificultades en la sensibilidad sensorial, ¿no? Eso crea pues una paradoja que muchos reconocerán, pues ser brillante por fuera mientras te sientes roto por dentro. El desajuste entre lo que uno produce y lo que uno siente, o lo que uno, digamos, produce, no, lo que uno lanza al mundo, ¿no? Y lo que siente, pues muchos adultos pues con altas capacidades o con doble excepcionalidad informan, o sea, reportan, ¿no? Que se sienten demasiado y nunca suficiente. Simultáneamente, internalizando esta tensión entre el potencial que tenemos, ¿no? Y las dificultades estas ocultas, ¿no? Y luego hay otra cosa que ahora le puedo poner nombre, pero yo antes pues no podía ponérselo, que es la depresión existencial. Es un tipo de dolor que en los manuales no aparece, ¿no? En los DSM y todas estas cosas, ¿no? Hay algo pues que, pues eso, que este caso de la depresión existencial no se menciona en ningún manual. Bueno, no es una depresión clínica con su origen, ¿no? Bioquímico, es algo distinto. Las personas inteligentes son generalmente más intensas, sensibles e idealistas, y podemos ver las inconsistencias y absurdidades en los valores y comportamientos de los demás. Vemos patrones, nos irritamos con mayor facilidad porque somos más sensibles a las injusticias o al caos, ¿no? de la gestión de las personas. Pues esta conciencia, ¿no? Que es más sensible, pues nos hace más propensos a hacernos preguntas pues muy difíciles o muy trascendentales sobre la naturaleza y el propósito de nuestras vidas. Nos volvemos agudamente conscientes de nuestra insignificancia en el cuadro general de la existencia, y nos sentimos impotentes para arreglar los muchos problemas que nos preocupan o que nos suceden alrededor, ¿no? Esta depresión existencial en adultos de altas capacidades es un dolor agudo que surge al sentir que tus capacidades exceden lo que tu vida actualmente refleja, ¿no? Puede manifestarse como una conciencia persistente de ser más que esto, envidia o inquietud. No significa que algo esté mal en nosotros, significa que hay algo dentro de nuestra cabeza que está exigiendo un cambio, ¿no? Dabrowski tenía un nombre para eso también, la desintegración positiva, la crisis como un catalizador, el desmoronamiento de un sistema de creencias que ya no encaja como precondición para construir uno más auténtico. Entonces, esto es una cosa que pasa continuamente, que por lo menos las personas de altas capacidades como que nos desintegramos cuando nuestro sistema de creencias se queda corto o no responde a un montón de cosas que, digamos, se han actualizado del mundo o cosas que van pasando, y entonces necesitas
desintegrarte para reconstruirte. Entonces, los psicodélicos, por ejemplo, desde el trabajo, por ejemplo, de Stanislav Grof, que es un grande de la psicodelia, hasta los ensayos clínicos modernos con psilocibina han sido descritos como aceleradores de ese proceso de desintegración y reintegración. Para un cerebro de altas capacidades que ya vive en ese umbral de forma crónica, la pregunta sobre la integración entre los dos es legítima y casi no está estudiada, ¿no? Entonces, otro temazo, vamos, que melonazo que voy a abrir aquí. ¿Qué pasa con el diagnóstico tardío? ¿Por qué llegamos a los 30, 40 o 50 años sin estar detectados, ¿no? Bueno, las personas con altas capacidades pueden pasar desapercibidas porque sus capacidades enmascaran o compensan las dificultades que tenemos, ¿no? Esto se llama masking, ¿vale? Es un proceso que también le pasa a las personas autistas, ¿vale? Entonces, claro, hay gente, ¿no? Cuando manifiestan estos rasgos neurodivergentes, ¿no? También pueden atribuirse a que son malos, entre comillas, o difíciles, en lugar de a que tienen dificultades o necesidades específicas. Este masking o enmascaramiento, ¿vale? Es el proceso por el cual una persona neurodivergente aprende a imitar las normas sociales para encajar. Es adaptativo al corto plazo. Por eso, cuando eres un niño o un adolescente, esto es la fase en la que tú estás aprendiendo porque eres una esponja y entonces empiezas a darte cuenta que hay algo raro en ti y empiezas a buscar mecanismos para encajar. Con mucho dolor, porque en muchos casos aprender esto requiere de enfrentarte a un mundo que no es muy amable, la verdad. Siendo niño o adolescente, que estás todavía en un estado muy vulnerable, ¿no? Porque no estás construido como persona del todo, ¿no? Y bueno, entonces, claro, este masking es muy bueno a corto plazo porque te ayuda como a gestionarte el día a día, pero es destructivo a largo plazo. El masking crónico puede llevar a el síndrome del burnout, síntomas depresivos, ansiedad y disociación. Y hay algo más, los cerebros de altas capacidades son especialmente buenos en esto, o sea, somos geniales enmascarando. Aprendemos muy rápido las reglas del juego social, aunque nos cuesten el doble que al resto. El resultado es un rendimiento aparentemente normal que oculta un tremendo sobreesfuerzo constante y silencioso. Muchos adultos neurodivergentes no se diagnostican hasta que llegan a un punto de colapso. En muchos casos, el estrés relacionado con el trabajo es la gota que colma el vaso y desemboca en una crisis que da lugar al diagnóstico. Y ahora me meto en un tema importante, que es por qué las mujeres somos las grandes olvidadas del diagnóstico. A ver, el sesgo de origen, ¿vale? Que es importante poner todo. Es que, como veis, es un tema muy complejo y que quiero tocar para que comprendáis el contexto, ¿no? Entonces, por eso me tengo que parar a hablar de estas cosas, para que lo entendáis todo mucho mejor y que este episodio les sirva a muchas personas que a lo mejor todavía no están detectadas a, por lo menos, hacerse la pregunta, ¿sabes? No significa, ahora mismo, claro que todo el mundo dice, es que todos somos un poquito neurodivergentes. A ver, no. La realidad es que no, ¿vale? O sea, eso está científicamente probado que no. Entonces, simplemente creo que esto le puede resonar a personas que siempre se han sentido especialmente raras y que nunca han pensado que esto podría ser la respuesta a su pregunta, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de por qué las mujeres somos las grandes olvidadas de este proceso de detección o de diagnóstico, ¿vale? Los criterios de diagnóstico de autismo y de TDAH se construyeron históricamente a partir de estudios hechos casi exclusivamente en niños varones. No es una teoría conspirativa, es la historia de la psiquiatría occidental. Esto no, aquí, ojo, cuidado, que yo no estoy metiendo mierda de separar géneros y de echarnos a pelear, pero esto es una obviedad, esto está documentado, ¿vale? Las herramientas diagnósticas estándar como el A2 y el ADR pueden tener sensibilidad reducida para identificar autismo en mujeres. Las mujeres con autismo a menudo exhiben conductas internalizadas, restringidas o repetitivas o emplean estrategias compensatorias como el masking, el scripting social y la mímica, que raramente son capturados o son detectados por este tipo de test, ¿vale? Dicho de otra forma, ¿vale? Los test buscan lo que ven en los niños y las niñas no hacen eso, entonces aprenden a esconderlo. Eso que hacen los niños, las mujeres, las niñas lo escondemos, ¿vale? Un gran estudio de registros médicos en Estados Unidos entre 2011 y 2022 mostró un aumento del 450% en diagnósticos de autismo en adultos entre 26 y 34 años, con un notable incremento del 315% entre mujeres adultas en el mismo periodo.
Esto no significa que haya más autistas ahora, que es lo que decía antes, significa que por fin estamos mirando donde toca mirar, ¿vale? Entonces, de 10 mujeres, por ejemplo, mal diagnosticadas, 8 recibieron un diagnóstico de trastorno de personalidad, una de trastorno de ansiedad y una de trastorno del espectro psicótico. Trastorno límite de personalidad, depresión recurrente, ansiedad generalizada, años de medicación equivocada y años de tratamientos que no dan en el blanco, o sea, que no ayudan. Entonces, al final, esto es muy serio, porque estamos viendo que hay un montón, 8 de cada 10. O sea, es que es tremendo. Recibieron un diagnóstico psiquiátrico que requería medicación en vez de valorar que podría ser una neurodivergencia. Bueno, entonces, las expectativas, por ejemplo, de género, ¿no? Respecto a la feminidad, como la empatía o la conformidad social, pueden enmascarar rasgos autistas. Las niñas descritas como tímidas o creativas tienen menos probabilidades de ser identificadas que los niños. Las mujeres somos más propensas a mostrar síntomas internalizados como la desregulación emocional y la inatención y a enmascarar esas dificultades. Por eso Quinn llama al TDAH el trastorno oculto en mujeres. Vale. La discrepancia entre el funcionamiento público, ¿vale? Cómo nos presentamos al mundo, y el sufrimiento privado, interno, íntimo, genera una pérdida total de autenticidad y autoconciencia, frecuentemente que es agravada por el acoso, la exclusión y las presiones de género para conformarse. Con el tiempo, este ciclo contribuye al perfeccionismo, las rutinas rígidas y un mayor riesgo de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. O sea, aquí nos metemos en un fregado guapísimo, porque esto, claro, la no detección o la falta de un diagnóstico correcto nos lleva a tener más cosas todavía que es una alta probabilidad de que las puedas padecer. Entonces, muchas mujeres continúan, o muchas mujeres como nosotras, como yo, que he conocido muchas desde que me recibí mi detección, continuamos camuflando eficazmente hasta la adultez, ¿no? O sea, y los recursos de afrontamiento pueden declinar alrededor de la menopausia cuando finalmente llega el diagnóstico, después de décadas de no ser reconocida. Hola, ¿qué tal? Ya sabéis que yo grabé un episodio respecto a mi proceso hormonal, la perimenopausia y menopausia y psicodélico, ¿vale? Ahí está la referencia para que lo escuchéis. Esto fue y es el detonante para que yo me diera cuenta de que algo no iba bien, de que algo mi cerebro no es normal, porque en ese proceso de desajuste hormonal, todas las máscaras que yo me había creado, todas las herramientas que yo había desarrollado, se perdieron. ¿Por qué? Pues porque mi cabeza ya no podía sostenerse, estaba quemando, tenía que sobrevivir, simplemente estaba centrada en levantarme todos los días e intentar sobrevivir. Entonces, no hay capacidad cognitiva para mantener el enmascaramiento y sobrevivir. O sea, es imposible. Entonces, de repente, se me cae todo un constructo, toda una serie de cosas con las que había sobrevivido hasta el momento y tomé la decisión de investigar más allá. Y aquí tenemos, aquí tengo, ¿no?, mi diagnóstico. Como apunte histórico, la historia de investigación con psicodélicos tiene el mismo sesgo de género. Ya lo sabemos y lo he dicho muchas veces aquí. La mayoría de estudios clásicos, el de Hoffman, Grove, incluso el propio Timothy Leary, se construyeron sobre sujetos predominantemente masculinos, o sea, en hombres. El cerebro neurodivergente femenino ha sido doblemente invisible para la psiquiatría y para la investigación psicodélica. Ya sabéis que en el episodio de perimenopausia y psicodélicos o menopausia y psicodélicos, ya hablo de gente que está tratando esto como el maravilloso grupo de Hystélica, ¿vale? Mujer Sivina y otras compañeras que están trabajando en dar respuesta a esto, ¿no? A entender los cerebros de las mujeres y su interacción con los psicodélicos para, digamos que cerrar esa brecha de género en la investigación. Entonces, ahora ya sí, después de 28 minutos que te he contado todo este rollo, que me parece a mí interesantísimo, yo no sé a ti, pero a mí me parece interesantísimo porque primero vamos a entender la neurodivergencia, vamos a entender cuáles son los problemas y en mi caso te estoy hablando de lo mío, obviamente yo no me voy a meter 100% en autismo porque yo no soy autista al 100%, tengo rasgos autistas, que eso explicaría muchas cosas también que no se explica con las altas capacidades, pero no soy autista al 100%, entonces no te puedo hablar de otras cosas porque no me siento capacitada para hacerlo. Pero bueno, tengo personas autistas muy cerca, o las he tenido muy cerca. Entonces,
Vamos a meternos ya en neurodivergencia y psicodélico y qué es lo que dice la ciencia, ¿vale? Antes de hablar de efectos, necesitamos entender por qué teóricamente hay una conexión, ¿vale? Entre neurodivergencia y psicodélico. Los psicodélicos clásicos ya sabes que actúan principalmente sobre unos receptores que se llaman 5-HT2A de serotonina. El autismo y el TDAH también implican diferencias en el sistema serotoninérgico y dopaminérgico. No es casualidad que la psilocibina y el autismo estén en la misma conversación. Es normal, es normal. La investigación ha demostrado que la psilocibina puede facilitar la disolución de patrones de pensamiento rígido y promover estrategias de resolución de problemas no convencionales. Efectos que pueden persistir más allá de los efectos agudos de la sustancia. O sea, que tenemos efectos más allá de que se pase eso, efectivamente, el viaje, ¿no? Para un cerebro autista con alta rigidez cognitiva, esto no es un dato a menospreciar. Ojo, la psilocibina activa la cascada de señalización del BDNF y mTOR, esenciales para la neuroplasticidad sináptica. Además, aumentan la densidad y complejidad de las espinas dendríticas, mejorando las conexiones sinápticas. Y aquí viene un estudio bastante interesante del King's College de Londres, lo estaba leyendo en inglés y se me cruzó la neurona. Este es el estudio más riguroso que está en curso ahora mismo. El estudio se llama PSYLAUT. Yo dejaré toda la documentación en la descripción del episodio porque al final yo intento beber de fuentes que están verificadas. Y ya sabéis que no todo es perfecto y que hay veces pues, que puede ser que esté roto el enlace o alguna cosa así, pero yo ya te digo que me esfuerzo en daros las fuentes de las cosas que digo, porque si no, imagínate. Y eso que no soy periodista y no, a lo mejor desde el desconocimiento no debería hacerlo, pero para mí es fundamental que yo lo que digo, que nadie venga a ponerme la cara colorada y si me la ponen, que yo pueda aprender del proceso, ¿sabes? Porque por eso siempre advierto de que yo no soy especialista en esto y simplemente me dedico a investigar y a daros toda la información de la mejor manera que sé, ¿vale? Entonces, este estudio, PSYLAUT, liderado por la psiquiatra Grain McCallonan, me cuesta a mí pronunciando, del King's College en Londres, busca probar directamente si los objetivos serotoninérgicos de la psilocibina, principalmente este receptor, ¿vale? El 5-HT2A, funciona de manera diferente en adultos autistas y no autistas. Lo importante de su diseño es que están usando la psilocibina no como tratamiento, sino como una sonda farmacológica para entender la neurobiología del autismo. Es ciencia básica, ¿vale? Súper básica, disfrazada de estudio clínico. Eso me parece que bastante pro hacerlo así, la verdad. Es como mandar la psilocibina a ver cómo reacciona el cerebro autista, ¿no? Entonces, bueno, también hay otro estudio, ¿vale? Que fue una encuesta realmente, que se hizo recientemente a 233 personas autistas sobre sus experiencias con sustancias como el LSD y la psilocibina. El 82%, repito, reportó reducción en angustia psicológica y el 78% dijo sentir menos ansiedad social como resultado de esa experiencia psicodélica más significativa. Son datos de una encuesta, ¿vale? Con todos los límites metodológicos clínicos, ¿no? De ensayo que eso puede implicar, pero la magnitud del efecto reportado o la que hace es llamativa. Hay un investigador que se llama Aaron Paul Orsini, que él mismo es autista, ha recopilado alrededor de 8.000 testimonios a través de su plataforma ndpsychedelic.com. Sus datos apuntan a que los psicodélicos pueden abordar lo que él llama problemas centrales de la experiencia autista, es decir, la ansiedad social, la dificultad de procesamiento emocional y la rigidez cognitiva. Esto es una advertencia importante. Los investigadores advierten que las respuestas a los psicodélicos pueden variar dramáticamente entre personas con diagnóstico de autismo. Las diferencias individuales son muy amplias, más amplias incluso que en personas neurotípicas, o sea que cuidado. O sea, se puede tener ciertas conclusiones por los estudios que se hacen o por a nivel de encuesta o testimonios, pero eso no es un estudio riguroso. Entonces, habría que ver. Todavía seguimos con estos grises, ¿no? En la investigación. Por ejemplo, otro estudio que se hizo en Maastricht en el 2024. Este es el más robusto, es el dato más robusto que existe actualmente sobre psicodélicos y TDAH. Un estudio prospectivo naturalista de la Universidad de Maastricht investigó los efectos de la microdosificación frente a la medicación convencional en adultos con síntomas graves de TDAH. Tras 4 semanas, quienes microdosificaron mostraron mejoras notables en síntomas del TDAH y expresión
emocional. Quienes microdosificaron puntuaron por debajo de los umbrales clínicos en todas las medidas del TDAH, mientras que quienes tomaban medicación convencional permanecían por encima del umbral de la mayoría de las medidas. Ojo, tremebundo. Este es el tipo de dato que entusiasma a mucha gente, pero hay que leerlo con cuidado a la vez, ¿vale? El diseño naturalista implica sesgo de autoselección, pero los resultados son lo suficientemente consistentes como para justificar ensayos controlados. O sea, que este sería, como digamos, la puerta para seguir investigando con una metodología, digamos, más habitual de los ensayos clínicos, ¿vale? Pero ahí está, aunque no sea, que no sea tan perfecta, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Para que la microdosificación sea considerada una opción terapéutica, debería enmarcarse dentro de un enfoque integrado guiado por un terapeuta clínico entrenado que la incorpore a las modalidades de tratamiento que ya existen, ¿vale? ¿Qué pasa con el problema de la sensibilidad sensorial amplificada, que es uno de los problemas más grandes que tenemos los neurodivergentes en general? Vamos a ver. Los cerebros autistas y las personas de altas capacidades que compartimos muchas, expresiones de nuestra configuración cerebral o cognitiva, procesamos la información sensorial de forma diferente, con frecuencia de forma muchísimo más intensa que una persona neurotípica. Los psicodélicos amplifican exactamente esta dimensión sensorial. O sea que la combinación puede ser profundamente reveladora, pero también puede ser profundamente abrumadora. Los psicodélicos son conocidos, pues, obviamente, por amplificar profundamente el sonido, la vista y el tacto. Sin embargo, pueden resetear la percepción del malestar abrumador que acompaña a esta hipersensibilidad sensorial en el mundo real, ¿no? La clave entonces no es si un cerebro neurodivergente puede usar psicodélicos, sino es cómo, cuándo y con qué preparación y además con qué acompañamiento. Que yo sabes que insisto que el acompañamiento depende de quién sea, en la situación que esté y lo que quieras abordar. Yo sigo siendo fan de mis viajes en solitario. Vale, sigo, ¿no? con mis notas. Si hay un aspecto de los psicodélicos que es especialmente relevante para el perfil de altas capacidades, más allá del autismo o el TDAH, es su relación con la creatividad y el pensamiento divergente, que esto fue lo que a mí me explotó la cabeza cuando yo entré en el mundo de los psicodélicos, que yo dije, ¿pero qué es esta maravilla? Que a mí o sea, si ya en general tengo el cerebro encendido por 20.000 partes, esto ya me lo encendió como un día de feria de abril y, la experiencia fue altamente impactante para mí, ¿no? El pensamiento divergente, ¿vale? Esta capacidad de generar múltiples soluciones novedosas ante un problema abierto, que es lo que nos pasa también, es una cosa muy distintiva de un perfil de altas capacidades, es exactamente el tipo de pensamiento que los psicodélicos parecen afectar de forma más consistente. Un estudio doble ciego, un estudio que se hizo con placebo, demostró que la psilocibina indujo una diferenciación de efectos relacionados con el tiempo. De forma aguda, aumentó el pensamiento creativo espontáneo, mientras que 7 días después del tratamiento, el número de ideas novedosas generadas aumentó comparado con el placebo. Las alteraciones en el pensamiento creativo fueron predichas por cambios en la conectividad de la red, la red neuronal por defecto, que es ya un tema que hemos hablado mucho aquí en el podcast. Ahí tengo la fuente para que la podéis consultar si queréis. Este dato tiene una implicación que vale la pena considerar, ¿no? Que el efecto no es solo durante la experiencia, sino que se abre una ventana que ya sabemos que existe, ¿no? Esta ventana de neuroplasticidad de días a semanas que parece ser que es donde ocurre algo estructuralmente relevante en términos de generación de ideas nuevas. Los psicodélicos interrumpen patrones neuronales establecidos, ¿no? De esta red neuronal por defecto, facilitando pues, nuevas asociaciones y esta sensación de tener estas ideas tremendas, ¿no? Internamente, que también en inglés se llama insights. Psicológicamente pueden reducir también la inhibición latente, el filtro que el cerebro usa para descartar información previamente clasificada como irrelevante, lo que hace que aumente el pensamiento divergente y promover aprendizaje implícito. Es decir, muchas veces nuestra red neuronal por defecto, a base de repetición, ha ido eliminando la posibilidad de ver opciones diferentes a diferentes problemas, ¿no? Sino que siempre usamos como los mismos patrones. Entonces, el usar psicodélico rompe eso y ayuda, ¿no? a tener mayor creatividad, mayor pensamiento divergente. La inhibición
latente, reducida, es un concepto muy importante aquí. Los cerebros de altas capacidades ya tienen de forma basal una inhibición latente más baja que el promedio, es decir, tenemos más capacidad de que parece que estamos en psicodélicos todo el tiempo, pero no, la realidad es que no, pero nuestro cerebro, nuestro software está montado de esa forma. Entonces, digamos que esa red neuronal por defecto no pone barreras tan altas y es más fácil que nosotros vinculemos ideas de maneras un poco diferentes, ¿no? O lo que se llama, ¿no?, pensamiento divergente o pensamiento lateral. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que procesamos más información del entorno, hacemos más conexiones entre estímulos aparentemente que no están relacionados y tenemos más material en bruto para la creatividad. Es decir, como que consideramos muchas más cosas que lo que a lo mejor considera un cerebro neurotípico. Y también, potencialmente, por supuesto, o sea, que es la cara B de la misma moneda, más ruido que gestionar. Los psicodélicos pues trabajan sobre este mismo sistema, ¿no? Hay un estudio transversal que se hizo con 326 participantes que encontró que los usuarios de psicodélicos mostraban mayor potencial creativo, originalidad, y fluidez. Más actividades creativas en la vida real y una mayor sensación de conexión consigo mismo. La conexión con uno mismo mediaba parcialmente la diferencia entre originalidad de ideas entre usuarios y no usuarios. Entonces, bueno, ahí está también la fuente de este estudio, ¿vale?, que la compartiré también. Y aquí una advertencia metodológica, que es importante porque ya la he mencionado anteriormente. La mayoría de estos estudios pues tienen un sesgo de autoselección, o sea, que las personas creativas tienden a buscar psicodélicos más que las que no lo son. O sea, blanco y en botella, ¿no? No podemos, o sea, no se puede afirmar una causalidad limpia y transparente, ¿no? Pero la dirección de la evidencia es consistente, ¿no?, que es lo que hablábamos con este estudio en Maastricht de 2024, ¿no? Lo que sí queda claro, y esto es especialmente relevante para perfiles de altas capacidades con estos patrones de rumiación muy establecidos, es que la psilocibina y otros psicodélicos pueden facilitar la disolución de patrones de pensamiento rígido y promover estrategias de resolución de problemas no convencionales con efectos que persisten más allá de los efectos agudos. Y esto ya le pasa a todas las personas cuando toman psicodélicos en general. Yo no digo que no haya excepciones, pero en general ya pasa. Pero para un cerebro neurotípico, neurodivergente, pues ya se desbloquean muchísimas más cosas, sobre todo cuando tenemos tendencia a tener pues, patrones rígidos. Por ejemplo, yo tengo una rigidez tremenda de pensamiento a pesar de que a la vez soy muy flexible para otras cosas. Y entonces, pues los psicodélicos te ayudan pues, con esa parte más rígida, ¿no? Para un cerebro, claro, que ya piensa en múltiples dimensiones simultáneas, pero a veces se queda atrapado en sus propios circuitos, justo lo que está diciendo, pues eso merece una atención más rigurosa, ¿no? Otro temita que me gustaría tocar antes de terminar, ¿vale?, es que sería el tema del cannabis, ¿vale? Lo del tema de la gestión de la neurodivergencia con cannabis. Este es uno de los patrones más consistentes en la literatura sobre neurodivergencia, ¿no?, y sustancias. Es las personas, por ejemplo, con TDAH y rasgos autistas usan cannabis a tasas más altas que la población general. Antes de juzgarlo, por favor, conviene entender por qué. Bueno, los resultados de la investigación sugieren que las personas con TDAH pueden estar usando cannabis para automedicarse muchos de sus síntomas. Y los efectos secundarios de su medicación, que es el uso más frecuente, puede mitigar la disfunción ejecutiva relacionada con el TDAH. El sistema endocannabinoide está implicado en la regulación dopaminérgica y serotoninérgica, exactamente los sistemas que funcionan de forma diferente en el TDAH y el autismo. Eso da base biológica al fenómeno de automedicación con cannabis, ¿vale? Que no me gusta llamarlo automedicación, pero bueno, sería el término correcto. Existe evidencia creciente de que el sistema endocannabinoide juega un papel significativo en la fisiopatología de varios trastornos psiquiátricos, incluyendo el TDAH, que lo convierte en un posible objetivo para intervenciones terapéuticas. Más datos concretos, por ejemplo, de cannabis y autismo, ¿no? En un estudio sobre los efectos agudos del cannabis en adultos con rasgos de TEA, la severidad de los síntomas se redujo un 73% desde antes hasta después del uso del cannabis. Es un dato de autoinforme con todas sus limitaciones. Volvemos a lo mismo porque ya sabemos que hay diferentes formas de escribir un paper o de publicar un estudio, porque hay diferentes, puede ser observacional, puede ser con pues data que se haya recogido o viendo testimonios, etcétera, ¿vale? Entonces, la reducción que aún así se reportan este tipo de estudios es lo suficientemente llamativa para no descartarlo por su metodología, vaya.
Una revisión publicada en el Expert Opinion on Emerging Drugs de 2024 concluyó que el tratamiento con cannabinoides puede ser una terapia adjunta prometedora para los síntomas de TEA, particularmente para reducir la irritabilidad y la hiperactividad. Aquí, pues yo meto mi experiencia personal. Yo cuando descubro el cannabis hace pues ya 5 años, 5 años, o sea, me refiero que no es nada. Y yo empiezo a fumar y a darme cuenta de los efectos que producía en mi cerebro, dije, pero ¿qué es esta fantasía? Claro, en mi cerebro neurodivergente, sin yo saberlo, me estaba causando un alivio inmediato de la conversación y la rumiación. O sea, la conversación interna, entiendo que esto no le pasa a todo el mundo, pero una persona neurodivergente y sobre todo de altas capacidades tenemos una cantidad de ruido en la cabeza que no te puedo explicar. Tú imagínate que tú entras a un restaurante, ¿no? Donde hay mucho ruido, hay muchas mesas, mucha gente sentada tomándose sus cosas con sus conversaciones, y tú entras a ese restaurante y tú escuchas todas las conversaciones a la vez, todas, no se te escapa ni una. Y todas tratas de seguir el hilo de la conversación y entonces empieza a cruzar con la información que tú ya tienes preexistente en tu cerebro, ¿no? Y entonces empiezas a tirar de esos hilos todo a la vez. Entonces hay conversaciones continuas. O sea, nuestro cerebro es un restaurante bastante concurrido y bastante animado, donde están pasando muchas cosas a la vez. Y no es una cuestión de, ojo, con mezclar esto con las voces, ¿no? Escucho voces, no tiene nada que ver. Es una sensación de muchos pensamientos a la vez a una velocidad muy, muy alta de procesamiento y que nunca se para, de ninguna manera. Y durmiendo tampoco se para, porque tenemos además, que no tengo el estudio a mano, pero sí sé que tenemos una vida onírica bastante activa también. O sea, tenemos sueños como muy vívidos y pasan muchas cosas durante el sueño. Y yo muchas veces me he despertado como si no hubiese descansado. He dormido mis 7 horas, mis 8 horas, pero como he tenido una alta actividad durante el sueño, me levanto agotada, pero completamente agotada. Entonces, bueno, usar cannabis, eso reduce muchísimo esa conversación, ese ruido. Es como si le bajara el 50% al ruido y muchas veces casi al 100%. Entonces solamente se queda tu voz real. O sea, quién eres tú, la única voz que necesitas escuchar, que es la tuya, está ahí y te puede hablar de verdad. O sea, y contarte lo que de verdad necesitas escuchar, ¿no? Y de cómo estás y qué cosas quieres abarcar, ¿no? En cada momento, y eso es muy tranquilizador y es muy, para mí tiene un altísimo valor, ¿no? Es una cosa que yo, por eso yo lo digo claramente, yo hasta que si no me lo prohíben o tengo cero acceso a ello, seguiré consumiendo cannabis mientras pueda, porque ha sido, mi vida se ha convertido en otra cosa desde que consumo cannabis, y por eso tengo como una sensación de dedicarle mucho a esta planta, ¿no? Porque me ha ayudado mucho, igual que los psicodélicos en el momento que los he consumido, ¿no? Han cambiado radicalmente mi vida. Entonces, creo que lo que empecé hace 5 años, que a la vez que entré en el cannabis, entré en los psicodélicos, me han llevado a todo esto que está pasando hoy, ¿no? Que es la capacidad de escucharme y decir, hay algo que no está bien, hay algo que no está encajando ahora, que lo estás viendo con mayor claridad, así que a por ello, ¿no? Entonces, bueno, del TDAH, pues como no lo vivo, ¿no? Es pues un diagnóstico que yo no he recibido, pues tampoco me quiero meter mucho, ¿vale? Pero lo importante es que entendamos que el cannabis puede ayudar a corto plazo exactamente porque actúa sobre sistemas que ya están desregulados en la neurodivergencia. Pero esa misma razón lo hace potencialmente más arriesgado a lo mejor para un cerebro neurotípico, ¿vale? Pero al final sabemos los beneficios que tiene esta planta en general y lo que puede ayudar. Y eso es lo que yo quería trasladaros, ¿no? El hecho de que el uso consciente y el uso que no se abusa, ¿vale? Puede ser muy bueno para los cerebros neurodivergentes y ayudarnos en concreto a mí, este es mi testimonio, no puedo decir por otras personas, a mí me ayuda con esa rumiación y con esa continua conversación mental, ¿no? O ese ruido mental. Entonces, bueno, es importante que lo tengamos claro, ¿no? Que es una herramienta como cualquier otra y que a todo el mundo le sentará bien y que hay otras neurodivergencias que a lo mejor no encuentran pues, beneficio en ello, pero bueno, en mi caso, la verdad que ha sido un antes y un después, ¿no? Entonces, bueno,
recibir un diagnóstico tardío en una neurodivergencia pues no te transforma en otra persona, ¿vale? Eres exactamente lo mismo que el día anterior de recibir tu informe, pero lo que cambia es el marco desde el que te lees a ti mismo. Para muchas personas, descubrir que somos autistas con TDAH o que tienes altas capacidades supone una mezcla compleja de alivio y a la vez de transformación o de conmoción o de terremoto emocional, porque por fin pues, muchas cosas te encajan, ¿no? Comprendes y validas pues muchas cosas que te han pasado, ¿no? Deja de interpretarse la diferencia que has sentido siempre como un defecto personal, es decir, como vengo roto, y como algo que simplemente soy diferente, no pasa nada, está bien, o sea, todos somos diferentes, pero nosotros somos un poquito más diferentes y ya está todo bien, pero hay que aprender de esa diferencia, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es resignificar una historia vital, ¿no? Desde aceptarnos y tener una compasión también por nosotros mismos, que es un concepto que yo he manejado mucho en este podcast, lo de la compasión, pero no la pena. O sea, que es que la compasión la compasión tiene varias acepciones y lo de la pena es la que más se usa, ¿no? en nuestro idioma. Ay, que compasión, que me da penita, ¿no? No es pena, es compasión, es esa sensación de perdón, ¿no? De decir, bueno, hice lo que pude con lo que tenía y está igual de bien, ¿sabes? Que hay que ser más transigente, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Y esa compasión con nosotros y con los demás es fundamental. Entonces, el diagnóstico pues no resuelve nada por sí mismo, pero es un punto de partida para una conversación interna que debería haber empezado décadas antes y que por razones del sistema en el que vivimos y bueno, y encima ser mujer, porque las razones del sesgo de género explícito están ahí, incluso en las herramientas diagnósticas. Es verdad que hoy día pues muchas personas, muchos psicólogos que se dedican a la detección de neurodivergencias ya han desarrollado como una especie de coeficiente que lo que hace es como tenerlo en cuenta cuando es una mujer la que se está diagnosticando o la que se está detectando, como que tener eso presente de que saben perfectamente que los métodos diagnósticos no están actualizados para mujeres, ¿vale? Y entonces, pues todo esto nadie nos lo facilitó y por desgracia, pues por eso ahora mismo hay métodos de detección y hay capacidades para poder detectarnos y por eso cada vez somos más neurodivergentes y no es porque, o sea, una cosa importante, tú no vas ahí a un psicólogo y le dices, te aflojo la pasta que cuesta esto y me vas a decir lo que yo quiera escuchar, ¿vale? Y eso no es verdad, o sea, tú no puedes. De hecho, los propios test y las propias pruebas están montadas de una manera que si estás mintiendo es probable que sea muy difícil de sostener porque hay como preguntas o pruebas que están hechas precisamente para que detectar si estás mintiendo o si no hay consistencia en tus respuestas, ¿no? Entonces es muy difícil. O sea, no digo que no exista porque corrupción, ya que somos todos seres humanos, existe. Estamos corrompidos y es una cosa que yo mantengo en mi sistema de creencias de que pues, estamos corrompidos por naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que no hay cosa que no se pueda manipular. Y si un informe se puede manipular, pues ¿por qué no? Pero si lo haces desde la honestidad y si confías en los profesionales que tienes a tu alrededor o que has escogido, pues por supuesto va a ser un diagnóstico o una detección bastante real y bastante fiel a lo que debería ser. Entonces, quiero también remarcar que el proceso de detección o diagnóstico no es barato, no es fácil y sabiendo que te vas a encontrar lo que te puedes encontrar. O sea, hay mucha gente con la que hablo que están detectados, o sea, diagnosticados de TEA, por ejemplo, de autismo, y se sienten muy orgullosos porque ya han pasado muchos años desde la detección y entonces como que ya lo han integrado en su vida y lo ven como una característica que les hace sentirse orgullosos, ¿no? O orgullosas. Yo creo que sinceramente el hecho de saber que eres diferente no es fácil para todo el mundo. Ojalá el mundo fuera distinto, ¿no? Y ser diferente fuera mejor aceptado y fuera más fácil pertenecer, ¿no? O no ser rechazado por la diferencia. Pero la realidad es que nadie va buscando la etiqueta, o no creo, por lo menos yo no la fui buscando, para victimizarme o meterme en un saquito donde estamos todos juntitos los que somos diferentes y los tontos son los neurotípicos. Para nada. No es fácil saber que tu cerebro funciona distinto.
no es fácil, porque tú, para mí, hasta ayer es simbólico, yo pensaba que era normal y corriente. Y ahora entiendo que mi software es distinto y que necesito otra serie de cosas para estar mejor en mi cabeza, para yo poder convivir con mi cabeza de otra forma. Sé que tengo una alta sensibilidad a los sonidos y a la sobreestimulación sensorial. Entonces es normal que sepa que eso me va a pasar y que a lo mejor ahora, incluso en esta etapa de mi vida donde ya no tengo las herramientas o las máscaras que usaba antes, pues me van a hacer más daño y voy a necesitar mucho más tiempo para recuperarme. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado la detección. Eso es lo único que me ayudaba, a entender mejor mi cerebro, a entender mejor mis ventajas y mis dificultades para poder cuidarme mejor. Yo no voy a tirar mi diagnóstico a la cara a nadie, no voy a decir diagnóstico de detección, no voy a decir, mira, tengo un coeficiente intelectual de tanto. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay gente muy inteligente que no tiene las inteligencias extra que necesitamos para sobrevivir y ser buenas personas. No lo sé, puede ser igual de estúpido, ¿no? Siendo altas capacidades o autista que una persona neurotípica. O sea, no eres un ser de luz inmediatamente porque tengas una neurodivergencia, ¿vale? Somos personas complejas y también hay una cosa interesante que es que tenemos como una especie de detector sutil y ahora mismo yo ya soy consciente de que la mayoría de las personas que me rodean, mis amigos, gente con la que llevo una relación a lo mejor que se ha sostenido en el tiempo, son personas neurodivergentes que no están detectadas o que no les interese, está perfecto, pero creo que son neurodivergentes, si no, no nos aguantaríamos, ¿sabes? Es muy difícil. Y bueno, simplemente que ha coincidido en el tiempo esta entrevista al doctor Luis Acosta porque me pareció algo bastante interesante a tratar y estaba justo en el proceso de mi detección. Entonces, cuando ya la he tenido es cuando he decidido grabar este episodio porque creo que es interesante, creo que hay muchas personas al otro lado que les puede resonar y que les puede ayudar y que el mundo de los psicodélicos nos puede abrir una puerta que no teníamos clara que estuviera ni que existiera. Entonces, yo me he dado cuenta que en los últimos 5 años ha sido una carrera preciosa y difícil a la vez. Es bonito y difícil a la vez. Se puede, son compatibles. Y bueno, y que he llegado hasta este punto y quería compartirlo con vosotros, que sigo siendo la misma persona, obviamente, pero que tengo conciencia de que tengo otra configuración cerebral y a partir de ahí puedo explicar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, este podcast es un síntoma de mis propias altas capacidades. El hecho de que yo me meta en un tema hasta la saciedad, o sea, que investigue todo lo que pueda, que consiga, porque encima mi alta capacidad también tiene como una especie de, como lo comentaba antes, también hay categorías dentro de las altas capacidades y la mía es comunicativa y de la palabra. Entonces, es normal que todas mis obsesiones en temas, ¿no?, terminen de alguna manera queriendo compartirlo y queriendo comunicar sobre ello. ¿Por qué? Pues porque es mi naturaleza, es que no puedo dejar de hacerlo. O sea, mi configuración no me deja hacer otra cosa. Es tremendo. Entonces, escogí este camino porque tiene esa motivación, es decir, me cambió la vida, me transformó a tal nivel que no podía dejar de investigar y no podía dejar de comunicar sobre esto. Y aquí sigo, 3 años después. Pero también nos pasa, que es un rasgo bastante habitual, que es que nos aburrimos también con facilidad o no terminamos los proyectos que empezamos. ¿Por qué? Porque tenemos 30.252 intereses y es difícil manejar el tiempo y la energía para llegar a todo. Entonces, probablemente cuando entendemos o nos llega como un aviso, ¿no?, de que hemos como tocado techo en cierto tema, pues tendemos a abandonarlo y a coger otra cosa. Entonces yo esto ya lo vengo comentando desde hace meses, ¿no?, de que quizá en el futuro pues esto se pare y todo este conocimiento pues y este podcast se quede ahí para el que lo quiera consultar, pero que no continúe. Pero todavía no hemos llegado ahí, ¿vale? O sea que con calma, no estoy anunciando el final de esto, ni mucho menos. Entonces, bueno, quiero seguir explorando mi cerebro, quiero seguir investigando con psicodélicos y las diferentes etapas de la vida que estoy transitando, ¿no? El conocimiento de la neurodivergencia, los cambios hormonales, ser mujer en todo esto, ¿no? Cómo afecta, cómo nos transforma. Y aquí seguiré por el momento. Entonces yo intento hacerlo desde la precaución, por supuesto, ser responsable con lo que avanzo y bueno, y espero poder seguir aquí
por mucho más tiempo. Quiero también avisaros de que tengo un nuevo acuerdo con Mycovac y puedes usar un código de descuento que se llama MPsicodélicas, o sea, MPsicodélicas, en su web para comprar y tendrás un descuentito, ¿vale? Y así todos ganamos porque yo también me llevo un dinerito, es poco, pero ya sabes que aquí yo no hago un duro. Entonces todos estos acuerdos que tengo con Alquimia o que tengo con Mycovac, pues lo podéis seguir usando porque es el mismo código MPsicodélicas, tanto en Alquimia como en Mycovac. Lo podéis usar para cultivar vuestros honguitos en casa de la manera más segura, limpia y eficiente que te puedes imaginar. Yo ahora mismo acabo de terminar un cultivo y he secado mis setitas y eso es una maravilla, maravilloso. O sea, están azules perdidas de la cantidad de psilocibina que tienen, o sea que sus genéticas son bastante buenas. Todas las personas del grupo de Telegram que está asociado al podcast están encantados cuando han probado las bolsas de Mycovac, así que esta sí es un anuncio patrocinado, obviamente, porque tenemos un código de descuento, así que aprovechadlo y probad, de verdad que no os vais a arrepentir. Así que nada, importante escuchar el disclaimer legal al final del episodio y compartir, es muy bonito, o sea que si conocéis a alguien que le pueda interesar esta información, por favor, compartir el episodio. Si queréis comentar algo también lo podéis comentar en el podcast, hay una posibilidad de comentarios en Spotify para dejar comentarios y yo intentaré contestaros cuando pueda. Y nada, pues poco más, que disfrutéis la vida, que es muy corta y que seáis lo más felices posible. No pensé que se me fuera a alargar tanto el episodio de hoy, pero ya sabéis que bueno, es un tema complejo y quería abordarlo lo más estrictamente posible para no meterme en ningún follón. Y lo siento si de verdad he dicho alguna barbaridad que alguien se pueda sentir ofendido, no era mi intención, siempre lo intento hacer con todo el cariño y con todo el amor. Y si me he equivocado, por favor, iluminadme, que hay mucha gente ahí fuera, por favor, con fuentes y con currículum que me puedan decir que me he equivocado, ¿no? O sea, yo encantada de rectificar y de seguir ampliando este tema todo lo posible, porque es una cosa que ahora mismo pues, se me ha abierto ahí un melón de interés, ¿no? Y estoy leyendo pues, todo lo que puedo sobre altas capacidades, neurodivergencia, consumo contenido de personas que comunican sobre esto y demás. Y insisto, no creo que esta obsesión me lleve mucho más tan lejos como con la psicodelia, pero creo que es importante entender pues, cómo funciona el cerebro y que la detección es digamos, el punto de partida, ¿no? Luego hay todo un mundo de cosas que aprender y sobre todo ir aprendiendo sobre uno mismo, que cada uno pues tenemos nuestras diferencias. Así que nada, hasta aquí. Gracias de verdad por escucharme y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo y hasta otra. ¡Chao, chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.